Decir las cosas que tú nos das como nuevas, a nosotros situarnos en un nuevo día, en una nueva oportunidad que tú nos das, pero también en unas nuevas fuerzas. Te damos las gracias por este espacio en el que nos enseñas que podemos permanecer en el proceso. Gracias por enseñarnos que aunque nosotros llegamos derrotados a iniciar un proceso, tú ahora nos enseñas a poder permanecer en algo que nos hace bien, en algo que es superior a nuestro estilo de vida pasado. Te damos muchas gracias por todos esos procesos, por esas fundaciones. Gracias por las familias que tú estás afectando también, que tú estás afectando para ser restauradas, para ser unidas, para que puedan vencer esa división, para que puedan vencer sobre esa presencia de lo que ha dejado la droga. Te damos las gracias por tu sanidad, por tu rehabilitación y restauración. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, entonces vamos a iniciar con esta escuela de sabios. Vamos a seguir con este tema sobre permanecer en el proceso, la importancia que tiene el proceso, no solamente al ser iniciado el proceso, sino también la importancia que tiene de que pueda sostenerse a través del tiempo. Y pues también hablamos de los factores que se presentan en un proceso y que no son, digamos, estáticos o que no presentan como una inercia, sino que en el proceso se van presentando muchas cosas que quieren afectar la permanencia de nosotros y la estabilidad. Entonces, vemos muchos recursos que existen en el proceso de rehabilitación para nosotros poder darle continuidad a un desarrollo y que nosotros podamos ver la utilidad del tiempo que estamos viviendo en el proceso y que podamos nosotros vivir un crecimiento dentro del proceso de rehabilitación. La idea es nosotros pensar o nosotros poder identificar que estamos creciendo en el proceso de rehabilitación, que de pronto ya no crecen nuestros brazos, nuestras piernas, la estatura, que ya no, que ya no estamos creciendo, que ni siquiera notemos si estamos creciendo en la parte física, en cuánto pesamos, en cómo nos queda la ropa de cuando entramos, sino que nosotros podamos sentir que estamos creciendo en muchos aspectos. Yo creo que ese es como el sentido de permanecer. Porque cuando nosotros estamos en algo y no vemos ningún cambio, nosotros automáticamente pensamos que eso no nos sirve. Pensamos que si no estamos obteniendo un crecimiento, empezamos a buscar causas para nosotros renunciar o desistir. Entonces se ve arriesgado todo lo que nos pudiera haber brindado esa estadía o como ese lugar que nos da el proceso cuando nosotros dejamos de ver un crecimiento. Y la idea es que en la vida de nosotros, yo creo que lo que le da más sentido a las cosas no es tener un conocimiento solamente,
sino que nosotros podamos sentir que estamos creciendo. Cuando a un niño, digamos, se le ve estancado el desarrollo en algún área, eso, eso digamos que genera que haya, eso genera que digamos, las personas encargadas de ese niño empiecen a buscar ayuda, empiecen a buscar una forma de hacer que ese tiempo se haga útil, hacer valer ese tiempo de desarrollo. Digamos, poder unir, poder unir el crecimiento esperado, poderlo unir con unos esfuerzos o con unas medidas que se puedan tomar. Entonces, la idea es que siempre en el proceso de rehabilitación, pues, que nosotros podamos tener un soporte que nos esté llevando a nosotros a alcanzar ese nivel esperado, el proceso de nosotros. Porque a veces el hecho de que el proceso de cada uno sea diferente, pues no quiere decir que pensemos en que el nivel de nosotros tiene que disminuir, sino que antes tiene que aumentar. No nos podemos conformar que porque yo veo a todas las personas que están, digamos, en cierto nivel, a veces eso no me tiene que generar a mí como esa idea de que yo tengo que estar igual, sino que yo puedo estar mejor también. Y el hecho de que yo esté mejor, no estoy hablando de que tiene que haber un rechazo hacia otras personas ni nada de eso, sino que tiene que ser como un espejo en donde yo diga, si estas personas han trabajado en este tiempo, si de pronto yo me le dedico más tiempo a trabajar esas áreas, ¿será que puedo alcanzar una mayor productividad en el crecimiento que yo vaya teniendo en esa área? ¿Será que yo voy a poder evidenciar que tengo un avance verdadero o que yo llegaré a notar que hay una diferencia entre la persona que llegó a la fundación y la persona cuando ya vaya llevando un tiempo más? ¿Será que yo puedo hacer que la persona del día de hoy sea distinta a la de ayer? O qué herramientas tengo que buscar yo? ¿Cuál es el nivel de entrega que me va a hacer a mí avanzar en el proceso de rehabilitación? Porque la idea es que nosotros vayamos viendo en nosotros mismos cosas nuevas, porque en el crecimiento uno ve cosas nuevas. En el crecimiento uno tiene que empezar como a ver qué cosas son las que están valiendo la pena, las que se han desarrollado, y eso me lleva a mí a tener una razón para permanecer en el proceso. Porque cuando nos hablan de permanecer en el proceso, pues a veces uno piensa que tiene que simplemente aguantar o que tiene que hacer más fuerza. Y la idea es que en el proceso a nosotros nos ayude el mismo crecimiento, nos ayude a darle sentido a permanecer. Porque cuando una persona, digamos, tiene un proyecto y no lo ve crecer, pues ¿qué va a pensar de ese proyecto? Pero si una persona inicia un proyecto y dice, bueno, pues lo que yo sé de este proyecto es que tal persona se esforzó
bastante y ha logrado esto. Pero si yo me puedo esforzar más, si yo me puedo salir de ese molde que existe sobre ese tipo de proyectos, pues de pronto puedo alcanzar más, puedo ver un crecimiento personal y eso me va a ayudar a permanecer y que se vuelva, digamos, como algo constante en nosotros, esa idea de que nosotros debemos permanecer. Porque lo que pasa en el proceso es que a veces frente a algún tipo de crecimiento, pues nosotros nos detenemos también. A veces pensamos que el crecimiento tiene que llegar hasta un punto y que hasta ahí nos debemos quedar. O pensamos que nosotros permanecer es simplemente avanzar en algún punto y ya ignorar que existen otros factores que debemos tener en cuenta. Entonces, a veces lo que quiere la parte conformista de uno es que le digan que va bien en algo. Entonces alguien llega y le dice, usted yo lo veo bien por esto. Entonces uno a veces quiere sostener eso, pero no se fija que existen otras problemáticas para trabajar. A veces uno, por trabajar en algo que le han visto a uno bueno, pues a veces uno quiere ignorar qué fue lo que lo llevó a tener el desarrollo que puede tener hoy en día. Entonces, en el permanecer, le van a salir personas a uno que le digan, le van a salir personas que de pronto le quieran cambiar el tratamiento a uno. Cuando uno le da una gripa, uno le pregunta a todo el grupo qué es bueno para la gripa y todos le dicen algo diferente. Y ninguno le está diciendo algo para que le dé más gripa, pero todos le dicen algo diferente. Entonces, uno tiene que buscar la forma de que el proceso afuera permanezca y el proceso afuera va a permanecer, pero le van a salir un poco de líderes a su proceso, le van a salir gente que le diga, no, pues que ustedes esto se lo enseñaron diferente porque yo conozco otra fundación y así no era allá y yo he visto que gente se recupera allá también, entonces, ¿quién es el que está equivocado? ¿Usted o los otros o yo? Entonces, en el permanecer le van a querer buscar, le van a querer acoplar el proceso a uno a otras cosas. Le van a decir, no, pues usted se tiene que ajustar a estas condiciones, así tenga que pasar por encima de su proceso, pero tiene que funcionar de tal manera. O lo pueden criticar a uno, le pueden decir, no, pues usted es muy exagerado con eso de su proceso, porque eso nomás es fuerza de voluntad. Por favor, me colaboran con las cámaras. Doña Cielo, por favor, me colabora con la cámara. Entonces, nosotros vamos a presentar muchas cosas, vamos a pasar por muchos terrenos en los que nos van a querer a nosotros mostrar que podemos permanecer de otra forma. Y si uno permanece de otra forma, pues no está permaneciendo. Porque creo que yo hablé en una vez pasada sobre eso. Nosotros estamos sosteniéndonos por lo que nos están enseñando en la fundación. Pero a veces uno sale
y dice, bueno, ahora sí va a empezar el proceso. Y empieza con otra metodología distinta de puertas para afuera. Y esa metodología que uno quiere aplicar, esa metodología no es la misma. O sea, que quién se la va a enseñar, quién se la va a corregir, quién se la va a explicar. Entonces, la idea de permanecer es que uno revise bien cuáles son las bases que le pueden servir en el proceso en el que uno está y tratar de estarlas aplicando, porque van a haber situaciones en las que a nosotros nos va a parecer mejor que tome otra forma ese proceso. Y pues van a haber otras metodologías ahí queriéndonos decir a nosotros que no deja el estilo que nos lo enseñaron, sino que es como se rehabilitó la otra persona, como era en la primera fundación, en la que no retuve nada, no va a recuperar supuestamente como con otras ideas. Entonces, cuando nos hablan de permanecer, pues la idea es que nosotros digamos, bueno, si esto es así como me lo están diciendo, voy a ver cómo lo aplico, pero de la manera en la que me lo están diciendo. Voy a esforzarme por aplicarlo así, tal cual como me están diciendo, porque algo que, algo que a nosotros nos debilita en ese proceso son los argumentos. Cuando decimos, bueno, voy a desarmar un computador, pero yo lo voy a armar de la forma en la que yo quiera. ¿Será que me va a servir ese computador después? Me van a sobrar piezas, después no prende, después se daña y la culpa, ¿a quién se la voy a echar? Se la echo a los fabricantes. Le puedo empezar a echar la culpa a cualquier persona cuando a mí me dicen, es que lo que va a aplicar, aplíquelo de esta manera, si lo va a aplicar. Si lo va a aplicar, trate de no quitarle ni un punto a lo que le están diciendo. Porque cuando nosotros le quitamos un punto a algo, cambia la frase. Si usted le quita una coma a una frase y le coloca la coma en otro lado, la frase le cambia. Si usted le cambia una letra, acá por lo menos a veces llega una encomienda y no falta el que le llegó la encomienda a John y el apoyo dice, bueno, le llegó una encomienda a Johnny y vaya buscando quién es Johnny y no lo encuentra. Entonces, ¿la culpa de quién es? La culpa es de Johnny, que fue de la fundación. La culpa es del familiar que me dijo Johnny y mentira que le ha hecho John. Y así pasa. A veces llega una encomienda y la marcan con un nombre que no existe en la fundación. Y le pasan buscando a la persona y no aparece. Y al que sí le debería llegar, pues obviamente le dice al líder, no, es que no, me acabaron las cosas de hacer y no me han mandado. Entonces todo lo que pasa, porque la persona le sumó una letra o no le puso una letra a la,
a la encomienda, no le puso una encomienda, ve, no le puso una letra a esa palabra que necesitaba la encomienda para poder llegar a donde iba. Y nosotros, cuando no, cuando no permanecemos, pues es porque también no estamos aplicando las cosas de la forma específica que nos dicen. Una receta en internet y decimos, no, este ingrediente es muy caro. Y la comida le quedó maluca y la culpa es del que puso la receta porque eso no era rico. Pero si no compró el ingrediente que le pusieron, y nosotros permanecer es yo saber que voy a invertir en algo que me va a devolver a mí algo. Pero si yo no lo invierto, como me lo están pidiendo que invierta, pero sí espero los resultados, pues obviamente que ya me van a dar ganas de no volver a invertir en nada, de renunciar a eso y pensar que me voy a morir drogadicto, porque ese es el pensamiento a veces del adicto. Entonces, ese es un pensamiento a veces del adicto, ¿no? Yo no cambio porque es que a mí ya me dijeron que hiciera esto y eso era mentira. Ese se recuperó, pero eso fue porque ya le tocó, porque ya, o porque a él no tuvo problemas con eso, porque él de pronto no estaba avanzado en eso, de pronto él no consumía eso, entonces por eso es que me está hablando que deje las drogas, que se puede. Entonces la idea del proceso es que haga mostrando unos cambios, de que la misma persona se mire y diga, bueno, pero yo, ya que horas era consumidor de sustancias, no solamente que se lo digan otros, sino que la misma persona se piense eso de sí misma, porque es muy fácil, pues nosotros ya coger carne y que las demás personas digan, no, pero usted no tiene cara, pero que uno mismo se diga, no, pero yo como que no nací para ser drogadicto, para ser consumidor, es distinto. Y si uno tiene ese pensamiento, pues uno empieza a querer permanecer en eso, porque le está mostrando que sí hay posibilidad de cambio, porque le está mostrando unos resultados. Entonces, entonces es importante que en ese proceso nosotros apliquemos las cosas como nos las están diciendo, porque nosotros a veces por la forma de nosotros ver las cosas, pues a veces no las hacemos porque decimos, no, pues yo lo hago, ¿qué van a decir? O si yo lo hago, ¿será que me van a dejar más tiempo en la fundación? ¿O será que si yo lo hago, me van a, me van a mirar mal? Nosotros a veces nosotros a veces le seguimos la corriente al estigma que ya hemos recibido por la misma droga. A veces se nos facilita más permanecer en, en todo lo que nos detiene, a permanecer en cosas que nos están impulsando a nosotros, que nos están diciendo vaya para adelante, que nos están diciendo a nosotros de un paso. Entonces nosotros a veces damos pasos, pero no vemos el avance. Pero ¿será que sí estamos dando el paso como nos dijeron que éramos el paso? Porque también yo creo que hace parte dar el paso, también está compuesto por dar el paso como nos están diciendo, en el momento que nos están diciendo.
Entonces ahí nosotros nos vamos acomodando a lo que la rehabilitación quiere cambiar en cada uno de nosotros. Entonces, pues vamos a continuar ahí con este tema de permanecer en el proceso. Deben haber personas que tienen aportes y no aportes para mostrar inteligencia ni nada, y no aportes simplemente de los que uno vaya aprendiendo, de lo que uno va recogiendo de esas escuelas, de las cosas que van tomando valor en el proceso de uno, de cosas que de pronto antes no le veía valor, pero que ahora de pronto le está empezando a ver. Entonces, levantaron una mano para dar aportes. Hola Felipe, buenos días a todos. Este tema es confrontativo. Eh, Desde mi punto de vista también le agregaría que no solo es permanecer, sino aprender a sostenerse y crecer en el proceso. Hay personas que están en la fundación y son demandantes aún de sentimientos, son demandantes aún de afecto, de emociones con la familia, con la pareja, con los hijos, y son muy enfocados a que permanecen en el proceso, pero se pueden pasar un proceso completo sin crecer. Cuando uno permanece en un proceso por convicción, debe entender de que estar en una fundación nunca va a ser fácil. Porque precisamente usted llega a un lugar donde lo van a sacar de su zona de confort, y cuando te sacan de una zona de confort, te ingresa a una zona de crecimiento. Entonces tú tienes que aprender a tener, para tú aprender a permanecer en el proceso, lo primero que debes de tener es paciencia. Esto es lento, esto es de paciencia, esto es de aprender a tener calma, de dejar de estar acelerado como usted estuvo en su vida. Precisamente le está dando un giro de 180 grados a tu vida porque es todo lo contrario a lo que tú vivías en la calle. Porque tienes que aprender a esperar una visita, a esperar un beneficio, a esperar al líder, a esperar una respuesta, a esperar una educativa, a esperar una señal, a esperar una directriz. Y eres tan impaciente que tú lo único que estás esperando y crees que es tu meta a largo plazo y es la meta a corto plazo, y lo único que estás esperando es la fecha de salida. Estás contando el tiempo, estás contando los meses, estás contando los días, estás contando las horas. A algunos se les cumple, pero por creer que llevan un tiempo cumplido, creen que llevan un proceso desarrollado. Y ese es el error más grande que pueden estar cometiendo. Cuando un líder a usted le dice que es necesario estirarse o se llega a un acuerdo con la familia, usted tiene que tener muy claro que usted no va a estar para siempre en una fundación. Pero a usted le faltan un par de días o un par de meses, tu pensamiento empieza a cambiar. Vuelve a tener un pensamiento acelerado, ansioso, un pensamiento impulsivo, porque a usted le gusta mirar para afuera todo el tiempo. Usted todo el tiempo quiere estar programado al día que usted le dice, ya, se puede ir para su casa.
y usted está el último día, hasta la última hora, hasta el último minuto, puede empezar, el líder le puede demostrar a usted de que aún le falta mucho para salir a enfrentarse a una sociedad, para salir a enfrentarse a su familia. Porque si usted va a permanecer en el proceso, usted tiene que aprender que todos los días en el proceso se crece, todos los días son distintos, todos los días son de crecimiento, todos los días son de sabiduría. Porque usted puede ser muy inteligente, pero eso no le sirvió de nada en la calle. Porque usted puede saberse todos los pasos, porque usted puede saberse todas las terapias, porque usted puede saber los 365 días de solo por hoy, usted puede saberse todo se lo puede saber. Si quiere, puede saber la Biblia entera. Pero si no tiene sabiduría para aplicar lo que le han enseñado, usted se va a volver a estrellar. Usted todo el tiempo vivió agitado, todo el tiempo vivió apresurado, todo el tiempo vivió corriendo. Yo con eso. Hoy en día, este proceso es tan bonito que mientras usted permanece en el proceso, su familia está descansando y duerme en paz. Su familia tiene un parte de tranquilidad. Su familia tiene una esperanza de que usted está haciendo las cosas bien. Su familia tiene una ilusión tan grande de que si usted cambia, todo su entorno cambia. De que ya es hora de sanar, que ya es hora de perdonar. Que mientras usted permanece en el proceso, debe aprender a creerle a Dios, porque muchos hablan de que le creen a Dios, pero no, de que creen en Dios, pero no le creen a Dios. De que esto no se trata de religión, que esto no se trata de que usted sea el más cristiano, el más católico, el más bueno, infinidad de religiones que existen. Esto se trata de que usted le crea a Dios y que usted sea temeroso de Él. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y usted sí es temeroso de Dios? Porque cuando uno es temeroso de Dios, al último lugar donde usted debe volver fue el lugar que lo destruyó. La última conversación que usted debe tener es con el jíbaro. La última conversación que usted debe tener es con personas que nunca lo edificaron. Y que por muy duro que parezca esto, que por muy difícil que sea este proceso, usted nunca va a decir todo lo que yo viví en la fundación, todo lo que yo viví en la calle cuando usted está dando un testimonio, es todo lo que estoy viviendo y todo lo que me va a tocar vivir. Porque esto no es lo que usted vivió en el pasado, esto usted va a tener que seguir pasando por necesidades, por dificultades, por vacíos, por tristezas y estar fuerte, estar fortalecido. Porque hoy en día ya todo el mundo cree que porque está triste es depresión. Y quiere ir al psicólogo, quiere ir al psiquiatra y que lo formule y que le den pastillitas para dormir. Y no quiere enfrentar sus realidades de aquí, desde el permanecer en un proceso. ¿Por qué no controla la ansiedad con paciencia? No, mi líder, es que yo no puedo dormir. No, mi líder, es que me siento intranquilo. No, mi líder, es que no sé qué es lo que me pasa. Usted sí sabe qué es lo que le pasa, sino que usted me quiere venir a fingir a mí de que está mal aquí. Y lo que pasa es que usted está ansioso pensando en cuándo va a ser el momento en que lo van a sacar, porque usted es un manipulador, que el día que llega la visita, lo único que piensa y cree usted es que va a manipular a su familia para que lo saquen del proceso, en el tiempo menos inoportuno. Todos los días estás pensando en cuándo será el día que yo despierte, abra los ojos y no estoy debajo de ese camarote. ¿Cuándo será que me voy a despertar y no va a tener que ver estas compañeras o estos compañeros aquí a mi lado? ¿Cuándo será que voy a tener que dejar de madrugar? ¿Cuándo será que me voy a poder levantar a la hora que yo quiera? Voy a prender el equipo de sonido, voy a hacer bulla a todo volumen, me preparo el desayuno y ni siquiera he pensado en el primer paso, es que es dedicarle un espacio, un pequeño a Dios. Porque todos los días te levantas pensando que estás aburrido del líder, aburrido del compañero, aburrido de la terapia, y que el problema es la terapia, el líder y los compañeros, pero nunca pensás que el problema siempre ha sido vos.
Porque el único problema que ha existido en tu familia fuiste vos. Porque hoy no solo su familia descansa, hoy muchas familias descansan. Porque en algún momento de su vida, usted fue el mal amigo, la mala amiga. Porque usted no solo destruyó un hogar, usted también le hizo daño a sus amigos, usted también fue traicionero, fue mentiroso, fue manipulador. Porque usted también traicionó. Porque sos demandante de amor, pero vos no das amor. Porque sos demandante de respeto y vos no respetás. Porque sos demandante de libertad y vos fuiste el primero que pusiste en prisión a tu familia. Usted es demandante de todo lo malo, pero ¿y qué? ¿Cuándo se va a mirar hacia adentro? ¿Cuándo va a dejar de inventar bochinches? ¿Cuándo va a dejar de echarle el agua sucia a la fundación? ¿Cuándo va a dejar de fijarse en los problemas de los demás, en crear problemas en los demás, en decir que la fundación es lo malo? ¿Usted hasta cuándo? ¿Cuándo ha pensado en cambiar? Y algunos creen ser muy buenos pacientes y creen ser los mejores consejeros, pero usted es un mal ejemplo todavía. A usted todavía le falta madurar, a usted todavía le falta crecer, a usted todavía le falta permanecer en el proceso para que aprenda. El día que usted cambie, el día que usted dé buen ejemplo, ni siquiera tiene que hablar, eso se ve, eso se nota. Hay personas que han tenido cambios tan bonitos que ni siquiera necesitan hablar. Eso se ve, eso se nota, eso se refleja. Cuando usted se rinde ante un proceso y permanece con amor ahí, el día que usted deje de pensar en irse, ese día usted cambió. El día que usted deje de pensar en su salida, ese día usted cambió. El día que deje de pensar en trabajo, en la Bitcoin, en la cripto, en el DR, en la camioneta, en la finca, en el paseo, en San Andrés, ese día que usted deje de pensar en eso, que usted cree que lo va a hacer feliz, ese día usted cambió. Porque usted puede estar en San Andrés muy feliz, en un yate, contenta o contento, y usted puede sentir un vacío en su corazón. Y no va a entender por qué. Y es porque se saltó un paso muy grande y fue rendirse dentro de la fundación. Porque usted no tiene que conformarse solo con estar limpio y limpia. Usted tiene que trabajar en su restauración día a día. Porque aquí no tiene que volver a salir la misma persona que entró. Créame que usted está cambiando. Créame que usted ha mejorado. Créame que usted no es el mismo que llegó en el primer día. Ser obediente. Cuando usted permanece en un proceso, aprende a ser obediente. Aprende a tener disciplina. Aprende a tener carácter. Porque el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y si usted no tiene carácter, cualquiera lo manipula. Cualquiera con una sonrisa le hace cumplir lo que él desea o lo que ella desea. Porque no hay nada más peligroso que hablarle a un adicto de tiempo. Usted quiere ver un adicto en recuperación bravo, usted quiere ver que una persona no quiere permanecer en el proceso, háblele de tiempo. Y va a ver que se desconfigura todo se va a desconfigurar. Porque usted todavía es postizo. Porque usted todavía no ha demostrado cuál es su rostro, su verdadero rostro. Porque usted es noble, pero apenas se le da poder, usted demuestra su cara. Que sos prepotente, que no te puede pasar unas llaves porque te volvés arrogante, porque te volvés grosero, porque crees que sos más que los demás. Porque no se te puede dar un rol en la fundación, porque te sobrevalorás, porque crees que dejas de ser paciente.
No se te puede pasar una tienda, no se te puede pasar una llave del módulo, no se te puede pasar nada, porque inmediatamente usted cambia. Y sabe que la realidad es que usted nunca cambió, lo que pasa es que usted siempre tuvo una máscara y empezó a demostrarse quién era después. Cuando usted permanece en un proceso, usted un día va a decir, bendita sea la crisis que me hizo crecer, bendita sea la crisis que me hizo levantar, bendita sea la puerta que me cerraron, bendita sea ese regaño, bendito sea ese volteo que a mí me hizo madurar. Bendito sea esos beneficios que me quitaron. Bendito sea el día que me dijeron que yo no podía ver a mi familia. Bendito sea ese tiempo que yo viví en la fundación. Bendito sea esa lágrima que a mí me hizo crecer. Bendito sea esas noches que yo lloraba y le pedía a Dios que me ayudara a cambiar. Y la única forma de cambiar fue permaneciendo en este proceso y viviéndolo de corazón. No fingiendo que estaba bien. No fingiendo que yo era el mejor. No fingiendo que yo era el mejor terapeuta. No fingiendo que yo era el mejor líder. No fingiendo que yo era el mejor paciente. Porque tal vez esa no sea la mejor fundación, pero por lo menos en cada fundación le venden una realidad. Tal vez esas no sean las mejores instalaciones, pero permanezca aquí y me dice si no ha cambiado su vida. Tal vez no seamos los mejores profesionales, pero por lo menos lo que hacemos lo hacemos con amor. Así sea un regaño que se le pegue a usted, se le hace con amor. Y un amor responsable, porque en su casa usted no le dieron amor responsable y usted no tiene por qué juzgarlo porque no hay un manual como diga cómo ser el padre o la madre perfecta, cómo criar a los hijos perfectos. Eso no existe, ni va a existir. Porque ya tenemos que dejar de juzgar a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, que porque al uno le dieron más, al otro no le dieron. Algunos lo tuvieron todo y consumieron, y algunos no tuvieron nada y también consumieron. Entonces, ¿de dónde viene el problema? Algunos son hasta comparativos. No, mi hijo el que está en la fundación, eso fue el diablo. Pero gracias a Dios tengo un hermanito, una hermanita que es todo lo contrario a ella. ¿Y usted no le da vergüenza que un niño de 7 o 8 años sea el buen ejemplo para usted que ya tiene esta cédula? ¿A usted no le da vergüenza eso? ¿A usted no le da vergüenza que su hijo sea el buen ejemplo de lo que usted es? Es hora de escribir otra historia, otro libro. Es hora de aprender a tener la gracia, de darle el abrazo a quien no se lo merece. Y Dios es tan bondadoso que con el primero que ha tenido la gracia es con cada uno de los que estamos aquí sentados en estas sillas. Porque nosotros no somos merecedores de tanta misericordia, de tanta bondad que nos ha dado Dios. Y aún así estamos en el mejor lugar del mundo. Yo por lo menos tengo salud, yo por lo menos tengo libertad, yo por lo menos tengo una vida por delante, ¿me entiende? Y después de que haya fe hay vida. Pero usted preocupando dice que por la Biguis, que porque si el América va a quedar campeón este año, que si hoy va a ganar el partido, ¿a usted qué le importa eso? Usted tiene que permanecer aquí. El que preocupa por el equipo, el que preocupa por la mamá afuera, su mamá está lo mejor que puede haber en este mundo. Su mamá está tranquila, por lo menos. Usted está en una fundación, las mamás están tranquilas. Y espérese que todo tiene un tiempo, todo tiene un espacio. Pero hoy la palabra es permanecer en el proceso. Hoy tiene que vivir el proceso. No me venga a fingir que usted quiere salir a trabajar, que usted quiere salir a ayudar a su familia, que usted quiere salir a estudiar. Si usted no es capaz con un semestre o semestre y medio en una fundación, que me va a venir a hablar a mí de tiempo en una universidad donde son más de 12 semestres. No es capaz con un semestre y medio en la fundación y me quiere venir a hablar de tener una relación que va a durar años y que tiene que aguantar una persona que un día está bien, en otro momento está mal. Acuerde que usted todo el tiempo no va a estar estable de emociones. Usted tiene que aprender a manejar esas emociones. O es que no se acuerda que esta mañana se levantó bravo y ahorita está contento. O esta mañana se levantó contento y ahorita está bravo. Y más rato ni siquiera sabe cómo va a estar.
Entonces, nuestro aporte desde Villasamán, hay 3 manos levantadas. Cristian, buenos días. Un saludo para todos. Voy a intentar aquí pues dar un aporte corto para que los otros también puedan darle. Permanecer en el proceso de rehabilitación suena muy sencillo, suena algo como muy cortico de unas cuantas palabras, pero realmente esta palabra o este verbo permanecer tiene que ver realmente con todo lo que es el marco del proceso de rehabilitación. O sea, yo creo que yo hice varios procesos, muchos procesos dañé, tuve varias recaídas como persona, como Matías García, como residente, y 20 años después sigo siendo un paciente y sigo siendo un alma necesitada de Dios. Pero mi estadía en la fundación me ayudó, independientemente de si me gustaba, si era bonita, si era fea, si eran los amigos, si eran las personas que yo quería, los traumas que yo tuviese, los malos ejemplos, lo que pasó en mi casa, los conflictos familiares, la calle, todo lo que desembocó en una conducta adictiva o una dependencia a la sustancia. Pero mi estadía en la fundación y con lo que yo más maté cabeza era cómo yo iba a lograr hacer para poder sostenerme. Porque muchas veces estuve en procesos, pero yo no pensaba en el sostenimiento, yo no pensaba en permanecer, yo no pensaba en perseverar. Tenía muchas motivaciones, darle contentillo a la familia, volver a tener un negocio, cualquiera de las expectativas que puede tener cualquier persona allí en la fundación. Irme rápido, Cristian ahorita hablaba de, y siempre lo diré, con lo que más se pelea en una fundación, en un proceso de rehabilitación es con el calendario. El mayor reto de todos es cuándo me voy, cuándo salgo de aquí, y muchos sueñan oyendo esa voz que entre por la puerta grande diciendo, oh hijo mío, empaca que nos vamos. Muchos sueñan eso, pero cambiemos un poquito el enfoque. Su estadía en la fundación es para que usted pueda estructurar no solamente una forma de pensar, sino un estilo de vida que lo lleve a usted a permanecer. El proceso de rehabilitación es un proceso para toda la vida. El proceso en la fundación tiene caducidad. El proceso de la vida es largo. Y en ambos debe permanecer usted, dentro y fuera. Pero realmente, para eso es lo que estamos trabajando. Porque es que a mí me dice alguien, Matías, yo le voy a dar una oportunidad a mi hijo. Vamos a dirigirnos a los padres. Y si la vuelve a embarrar, se lo vuelvo a traer. Vuelvo y lo llamo y aquí vuelve a la fundación. O sea que el concepto y la consigna de esa persona y de esa familia es que pueda permanecer, es que pueda perseverar, es que pueda sostenerse. La primera, creo que la semana pasada, si no estoy mal, yo hablaba de la constancia. Mire, esto es un principio universal, regido en el cielo y regido en la tierra. Constancia, perseverancia, permanecer. Y esto rige muchas cosas. Y yo me acuerdo de esa frase, su constancia es la que lo va a llevar lejos. Su constancia es la que lo va a llevar a alcanzar sus objetivos y sus metas. Pero yo estoy también de alguna manera confrontado porque la consigna, el trabajo, los esfuerzos, la inversión de plata, la estadía en la fundación, la terapia, la charla, a la gran mayoría de personas no nos está llevando a permanecer.
a mediano y a largo plazo. Por eso uno ve que cuando el proceso va avanzando, a muchos se les va acabando la gasolina. Y muchos inician bien, pero no terminan bien. Yo, para poder permanecer en el proceso de rehabilitación, muchos años después, todavía permanezco en las enseñanzas, en los principios, en las educativas, en las prédicas que a mí me daban mucho tiempo atrás. Pero a mí me causa mucha impresión, y lo digo muy a menudo, ¿por qué las personas salen de la fundación y cambian el formato? Cambian el formato espiritual, cambian el formato terapéutico, cambian el formato mental, cambian el formato emocional. Si yo quiero que algo permanezca, yo no puedo cambiar las bases, yo no puedo cambiar los fundamentos. Y la palabra es, nos estamos dejando fundamentar. Realmente nos estamos entrenando y nos estamos preparando, nos estamos instruyendo con las herramientas que nos den. Yo no le estoy diciendo si son las mejores, si son buenas, si son malas. Si usted tiene unas más innovadoras o si usted tiene unas que pueden ser un poco más, digamos, prácticas o más dóciles o más bonitas. Yo quiero ir un poquito más allá y quiero pensar. Porque también después de tantos años a uno se le puede acabar la gasolina. Yo he visto personas de más de 10 años recaer. Yo he visto personas con 30 años recaer. Entonces siempre todo me va a invitar a mí si realmente yo estoy permaneciendo en un proceso de rehabilitación. Si realmente día tras día yo le estoy dando continuidad a algo. Porque mi mente le gusta, mi mente está diseñada para entrar en zona de confort. Mi mente dice, uy, ya hice esto, descansemos, relajémonos. Y siempre estamos dados a buscar el acomodo. Y hay una parte de nosotros que trabaja para eso. Pero hay otra parte de nosotros que no puede entrar en esa lógica. ¿Por qué? Porque es que para yo poder permanecer sobrio, íntegro, recuperado, sano, yo tengo que aplicar no solamente unos conceptos, tengo que tomar acciones serias. Y muchos juegan a la recuperación. Muchos creen que esto es una recocha, muchos creen que esto es un juego, muchos creen que esto es un resort. Y no están pensando en lo que tienen que construir al paso del tiempo. Es la constancia la que te va a llevar lejos, es la constancia la que va a permitir que disfrutes muchas cosas. Yo le digo a muchos chicos, yo hoy disfruto muchas cosas, pero he permanecido, he perseverado. Nos hemos sostenido como 20 años y veo a muchas personas muy bien, directores, líderes, profesionales, seres humanos, que la constancia, la permanencia les permite hoy hablar con autoridad, les permite transmitir unos conceptos, les permite también disfrutar unos beneficios. Yo le digo a veces a las personas, no sé si les incomoda, yo digo, yo he pagado el precio, yo hice un proceso y hoy por hoy disfruto de algunas cosas, pero además de eso, para permanecer, sigo en mantenimiento, sigo en terapia, tengo autocuidado, activo unos factores de protección, unos factores de riesgo. Usted quiere permanecer en el proceso y no ha cambiado sus juntas. Usted quiere permanecer en un proceso de rehabilitación, o sea, y usted quiere volver a su casa donde hay psicoactivos, donde el vecino de la derecha consume, donde el jíbaro queda a la izquierda, donde sus propios familiares consumen, donde un hermano suyo le suministra la droga a usted. Y usted quiere permanecer, o sea, realmente el enfoque es permanecer a mediano y a largo plazo. Yo hasta estructuré una forma de pensar y un pensamiento que me ayuda. Yo dije, yo no voy a volver a la fundación a hacer proceso. Yo volveré a la fundación
de visita o a pagarle tratamiento a otras personas. Entonces eso me obligaba, no era opcional, a trabajar conscientemente, a esforzarme por permanecer al paso del tiempo, por consolidar una integralidad, espíritu, alma y cuerpo, por entender que la drogadicción no solamente afectó mi cuerpo, no solamente me dejó chupado, sino que la drogadicción también afectó mi mente, mis emociones, mi voluntad, secuestró mi voluntad, cambió mi manera de pensar y mis emociones las despedacé. Que también la drogadicción apagó mi espíritu, que no tenía conciencia, que no era consciente, que no era sensible, que se me dificultaba reconocer mi condición. Y aunque estaba en la fundación dando pica, pala, cocinando, pasando una fila, haciendo la fila para los alimentos, una parte de mí estaba trabajando en permanecer, hacer las cosas bien, aplicar los principios. Y siempre me mentalizaba que en unos 4 o 5 años yo no iba a estar ahí. Pero hoy juegan, hoy se arriesgan, hoy se exponen, hoy con 3 meses ya se creen listos, con 3 meses quieren contrarrestar 20 años de consumo. Y todavía no son honestos ni siquiera con lo que está establecido en la fundación. Se pone a alguien y le dice la ley del cero, al líquido, y ni siquiera eso lo pueden cumplir. Usted quiere cumplir cosas más grandes. Sostenerse en un proceso de rehabilitación no es fácil. Y le voy a decir, sostenerse en un proceso de rehabilitación no es para muchos. Pero si Dios lo eligió a usted, le queda la tarea. Le queda la tarea. ¿Realmente usted está trabajando en la fundación para permanecer? ¿O usted solamente está esperando que le pasen los días y las horas? Cristian decía algo ahora, solamente un proceso postizo. Postizo. Me gustó esa frase. Yo he adoptado muchas, pero muchos tienen algo postizo, un proceso postizo, artificial. Y muchos quieren un proceso rápido, fácil, inmediato. Y un proceso de rehabilitación. Y si usted está apuntándole a permanecer, o sea, tiene que bregar mucho, tiene que maciarle mucho, tiene que prepararse mucho, tiene que desafiarse demasiado. Entonces, confrontado, permanecer. ¿Será que todos los que se ven ahí en esa foto están dispuestos a permanecer? ¿Están trabajando para permanecer? Quizá la mayoría está esperando salir para volver a consumir. Quizá muchos están esperando para salir a lo mismo, ir a buscar las mismas juntas, ir a mismo a mentirle a la mamá, a manipular a la mamá, denme el plata, denme lo mío, entrégueme la herencia, entrégueme esto. No, yo ya voy para tal lado, a no respetar reglas. Quizá muchos están esperando salir de la fundación, no a permanecer, sino a hacer lo que ellos mejor consideran. Por no decir salir a hacer con su vida lo que se le da la gana. Entonces usted no trabajó para permanecer. Porque uno de los primeros problemas que nosotros tuvimos es que éramos ingobernables. Por eso a usted en la fundación le ponen límites. Tiene que pedir permiso, tiene que esperar que le den una directriz, una orden. Porque es que usted así sea grande, tenga la cédula, como decía Cristian, usted ya no se manda. Usted ya no se manda. A usted lo manda un tratamiento, a usted lo mandan un limpiamiento. Si una persona tiene problemas con el azúcar, o sea, ella puede hacer lo que quiera con el dulce o con los medicamentos o con las pastas que le mandan. Nosotros estamos condicionados para toda la vida. Eso va a ser clave para poder permanecer en el proceso de rehabilitación. Que su proceso de rehabilitación no sea como una cascarita de huevo, que su proceso de rehabilitación no se le acabe al año, a los 2 años, a los 3 años. Es un proceso de vida y hay que darle continuidad.
Ese es mi aporte para que de pronto los que estén allí puedan también dar el de ellos. Amén. Muchas Amén. gracias. Amén, apóstol. Gracias, apóstol. Hay unas personas que tienen la mano levantada en Casa Hogar Sanarte. Levantaron la mano para dar aportes. Muy buenos días, del Centro Hogar Sanarte. Mi nombre es José Rangel y mi aporte es, como dice, permanecer en el proceso de rehabilitación. Debemos estar firmes, constantes en nuestra recuperación personal para poder llevar el mensaje a aquellos que realmente necesitan la recuperación. Para eso tenemos que tener nuestro testimonio limpio. Gracias. Bueno, muchas gracias por el aporte. Pues la idea es que nosotros entendamos que el tiempo que se pasa en la fundación, pues no debe ser ese tiempo como que queremos que finalice rápido, sino más bien el tiempo que quisiéramos aprovechar para poder salir con algo de ese lugar como la fundación. Entonces, es decir, el apóstol Matías va a hacer otra intervención. Sí, Felipe, por ahí ya había Lucho también, ya voy a añadir algo allí para darle la palabra a Lucho. Sí, señor. Y voy a enlazar con algo que me es oportuno. Luis Buitrago, y lo voy a poner ahí para que él siga la rueda, de ejemplo lo pongo, hizo 5 años en una fundación. Hablar de 5 años en una fundación hoy es hablar mejor dicho, es hablar de lo más catastrófico, es hablar de lo peor, yo no sé cómo decirlo, es hablar de lo más torturador y de la violación más grande de los derechos humanos. Pero aún así, no se trata de estar en la fundación, se trata de trabajar conscientemente, de que realmente cumplamos con el 12º paso de NA, obtengamos el despertar espiritual. ¿Con qué va a vencer usted todos los obstáculos que se va a encontrar? Todas las tentaciones que va a enfrentar. Mire, queremos permanecer en un proceso de rehabilitación y nos creemos que ya estamos listos. Para mí es muy triste y muy duro. Julano salió de una fundación, pero ya está en otra, recayó y está en otra. Y las fundaciones se han vuelto como un paseo, así como hablamos del paseo millonario, del paseo de las ambulancias. Para muchos sale de una, recae, después para otra, vuelve y recae, después para otra, y no rompen el círculo vicioso con un principio que es permanecer. Mira que si ustedes buscan en San Google, uno de los sinónimos que transfiere la palabra permanecer es quedarse. ¿Cuántos se quieren quedar? ¿O cuántos quieren irse? Es más fácil en la fundación hablar de irse que de quedarse. Si yo me pongo a hablar y vamos a gastar toda nuestra energía para irnos, yo creo que nos desbordamos. Pero si nosotros vamos a hablar de quedarnos, y son muy poquitos los cuadros que yo he visto al paso de tantos años, pero en mi época uno lo echaban y uno no iba, porque uno quería quedarse. En mi época a uno no lo tenían que atajar, no lo cogían en contra, no tenían que obligarlo así. Y le voy a decir algo, porque es que el principio se aplicaba más en el ser humano de permanecer. Hubo un esclavo, y eso está en la palabra de Dios, que le dijeron, vea,
Usted ya se puede ir, cumplió 7 años. A los 7 años llegaba la remisión, eso está en Deuteronomios 15. Le decía, usted a los 7 años se puede ir, queda libre. Y ese esclavo fue donde su amo y le dijo, amo, yo no me voy a ir. No, pero usted se puede ir y lo indemnizamos, se puede ir indemnizado con prima y todo. Y él dijo, no, yo no me voy a ir. Y le dijo, porque yo te amo a ti, porque yo amo tu casa y porque me va bien contigo. Eso ya no se ve. Estos principios han cambiado mucho. Es otra cultura, es otra generación, es otra forma de pensar. A uno le decían, váyase, y uno más se amarraba y más se cogía del árbol en la fundación. Y esto ha cambiado mucho, por eso los procesos de rehabilitación ahorita son tan artificiales, postizos, como dijo Cristian. No duran nada. Una persona está 1 año en la fundación y cuando usted ya coge tiempo, es donde más logra, donde sale su realidad, a los 8 meses, al año. Oiga, yo me veo mi naturaleza, Lucho, yo me miro para adentro y yo me miro mi bestia interna y a mí me dan más ganas de quedarme en el proceso de rehabilitación, a mí me dan más ganas de quedarme con Dios, de quedarme con la terapia, de quedarme con personas que me lleven al crecimiento. Y que yo quiero permanecer en un proceso de rehabilitación y quiero salir a buscar los mismos amigos, el mismo entorno, el mismo lugar. Realmente, de todos los que están ahí sentados, ¿cuántos aspiran y anhelan permanecer? Pero salen y ahí mismo se ponen los aretes, se ponen el corte, ahí mismo se les sale el chacaleo, se les sale la jerga, ahí mismo se les sale el lampareo, el perreo, el chacaleo, el jabaleo, todo lo feo se les sale. Sale esa galaxia que tenía ahí escondida, que tenía ahí disfrazada, bonita. Realmente estamos dispuestos a permanecer en el proceso de rehabilitación, muy confrontado con el tema. Porque hablar de permanecer en un proceso de rehabilitación es un reto ahorita, es un desafío. Yo lo llamo milagro, es un milagro de Dios, porque es más fácil ver cómo vuelven y se tropiezan, y vuelven y se tropiezan, y vuelven y se lo llevan para otra fundación, pero no permanecen. Esa era la parte que en algún momento yo decidí trabajar mucho, porque yo estaba 1 mes, 2 meses, 3 meses, 8 meses, 9 meses y me picaba y volvía a lo mismo. Hasta que realmente dije, tengo que hacer esto seriamente para poder permanecer. Y me cuestiono con eso. Y yo creo que en estas 2 semanas que hemos hablado de este tema, no queda despejado el interrogante. Nos quedamos cortos. ¿Qué voy a hacer para que a mí no me vuelva a picar el pulmón? ¿Qué voy a hacer para yo no dejarme arrastrar nuevamente? ¿Qué voy a hacer para seguir construyendo un buen ser humano? No solamente para no fumármelo, sino para construir una persona con principios, con ética, con moralidad, con honestidad, con coherencia. No sé qué dice Lucho ahí. Total, apóstol, total. O sea, yo quería hoy colocar aquí una especie digámoslo así, de metáfora. ¿Me escuchan bien ahí? Hay un banco que te deposita todos los días $86,400. No se sabe si por error o porque te tocó, pero el hecho es que todos los días te deposita $86,400. Pero si vos no los gastás en el día, resulta que a las 12 de la noche lo que no gastaste desaparece, pero vuelven y te consignan $86,400 diarios. Mi pregunta es, si vos sabes que a las 12 de la noche, si te gastaste $70,000 y te quedan 16,400 en la cuenta, ¿qué haces? O sea, los utilizás, tratás al máximo de sacarle provecho a esto.
no sé, comprando tus cosas, lo que te gusta, igual están apareciendo en tu cuenta cada día. Ese es el tiempo. Cada día tiene 86.400 segundos. Eso es lo que te da Dios. Cada día de vida. Eso es lo que componen 24 horas de un día. Un día entero, 86.400 segundos. Que los depositan a tu cuenta y vos qué haces con ellos. En el caso particular de nosotros, la rehabilitación, el día, yo siempre lo he dicho, hay que sacarle provecho al máximo. Y el apóstol lo decía ahora, 5 años parece en estos días una tortura. Parece que fuera algo carcelario, temerario, no sé cómo expresarlo. Pero realmente fue lo que yo vi que fue necesario para permanecer hasta el día de hoy, después de 30 años de que viví el proceso. Y yo pregunto, ¿qué realmente estás haciendo con tu tiempo? El pueblo de Israel sale de Egipto y el gran problema del pueblo, ¿sabe cuál fue? Que permaneció en Egipto siempre. Siempre permaneció en Egipto. Fueron tantas las raíces, lo que adquirieron en sus corazones, porque así literal lo llama la Biblia, o sea, nunca sacaron a Egipto de su corazón, permanecieron en Egipto siempre y siempre lo recordaron porque no vivieron el proceso como tal. ¿Y Dios qué quería? Llevarlos por el desierto rápidamente, que entendieran algunas cosas, que rebobinaran su mente, que cambiaran sus patrones, que se olvidaran de las cebollas, de los puerros y de todo aquello y de la carne que comían y de los grandes banquetes y en la situación social que vivían, porque algunos dicen que Israel estaba viviendo un periodo de esclavitud. Pero esto hay que saberlo bien comprender, porque si vos vas al trasfondo de la historia y estudias a fondo, Israel vivía, como decirlo, para los caleños hablo, como decirlo, vivían en Ciudad Jardín, allá en Egipto. Tenían una posición social. Cuando se habla de esclavitud, porque es que vos puedes tener muchas posesiones, pero puedes ser esclavo del dinero o de adquirir posesiones, puedes ser esclavo. Ese es el tema de la esclavitud real. Cuando uno tiene una verdadera libertad. Ayer nomás estaba viendo ese señor que murió, ese presidente de Uruguay. Dice, ya quedó para la historia, es el presidente más pobre que ha existido hasta ahora. Pero él siempre iba buscando la verdadera libertad. Y dicen que el sueldo, pues un presidente cuando sale de su periodo presidencial, valga la redundancia, dice que queda con una pensión muy alta. Y estaban ayer hablando, yo escuchando todo ahí en las noticias, el 90% de su sueldo lo donaba a clínicas del cáncer, a los niños no sé qué, todo lo donaba, solo se quedaba con el 10 y siempre vivió en la misma casa, aún siendo presidente, y andaba en un Volkswagen que un día, en un Volkswagen azul, no sé qué color, ahí lo decían, le ofrecieron $1.000.000 por el Volkswagen para ponerlo en el Museo de la Historia y no lo quiso vender. $1.000.000. Vos con $1.000.000, con 70 y pico de años, 80 años, creo que alcanzaba a vivir sabroso un tiempo, como decimos nosotros, o como dice ahorita acá en algo popular aquí en Colombia. Vos te trajiste, y algunos ya entrando al ámbito de nosotros, te trajiste la olla en tu corazón y no quieres salir de ella. Por eso te cuesta tanto permanecer en el programa de rehabilitación, o en el programa de regeneración, o en el programa de desintoxicación, como quieras ponerle, porque algunos dicen, no, es que a mí no me van a meter a Dios a la fuerza, como quieras, igual sigue siendo hijo de Dios. Quieras aceptarlo o no, de Dios provenís, y a Dios vas a volver. Entonces, ¿por qué nos cuesta permanecer? Porque te traes todos esos recuerdos, así como el pueblo, es que es bíblico y eso no ha cambiado. Dios te extrajo de allá, querás o no,
con las circunstancias que llegaste, te extrajo de allá de la olla y te trajo a un programa para que permanezcan en él. Es que la Biblia lo dice. Si mis palabras permanecen en vosotros y vosotros permanecéis en mí, en la vid, se hará la obra, pero no, algunos quieren permanecer. ¿Y cuánto llevas? 15 meses. Uy, sí, parcero, la buena. O sea, ni siquiera esas cosas tan sencillas las hemos podido sacar de nuestro corazón. Permanecer, o sea, permanecer. Yo sigo permaneciendo, el apóstol lo decía ahora, permanecer en el programa. ¿Y qué quería él? Que entendieran lo prometido, o sea, la tierra prometida a través del éxodo en el desierto, que entendieran qué verdaderamente Dios quería hacer en sus vidas. Oiga, y mandan aún, después de haber pasado 40 años en el desierto, mandan a los espías a mirar la tierra prometida y de los 12, dos solamente miraron, entendieron el permanecer en Dios. No, hay unos gigantes, hay unos obstáculos, eso allá no se puede llegar, eso allá no se puede hacer nada, no podemos. Y otros dos dijeron, no, allá hay unos racimos de uva gigante, eso es una belleza allá. Todo depende con el lente que vos mires. Es el cómo te está cuidando, cómo te está sanando, vos no te das cuenta de tus pulmones cómo se están regenerando, tu hígado, sanándote de cuanto virus y enfermedad, porque Él tiene el poder a través de la fe. Sino que nosotros no miramos eso, nosotros miramos lo de los 10 espías restantes, miramos siempre el obstáculo. No, mamá, es que estar aquí es un problema, no, la comida es mala, no, es que me tratan mal, no, siempre tenemos un argumento y por eso esos son los verdaderos obstáculos de no poder permanecer, de no poder estar estables en una situación de rehabilitación, siempre. Y cuando empieza a despertar algunas cosas y empezamos a sanar unas cosas, queremos salir corriendo, queremos huir. ¿Y cuánto no han inventado eso y les ha tocado volver? Y empezar donde terminaron. Empezar y seguir enmendando aquello lo que dejaron roto. Porque no queremos permanecer en el programa. Siempre el corazón, esta alma, mente, voluntad y emociones siempre están allá. No es que mi mamá tiene, es que mi papá posee, no es que yo soy trabajar, no es que yo solamente necesito dejar la droga y ya. Por esas cosas es que no puedes permanecer, tienes que morir. Eso es un proceso de muerte. Muerte a todo aquello que nos llevó. Hermanos, si el trabajo fuera la solución, pues entonces las empresas contratarían puros adictos a los químicos. Si la universidad fuera la solución, pues las universidades serían centros de rehabilitación. Y siempre que he creído en las palabras de Leonardo, que las mencionó muchas veces en los devocionales y en la escuela de sabios, está en la mejor universidad, la de la vida, la que te está enseñando a moldearte a través de otras personas en tu entorno. Hablo de lo que sucede en un centro de rehabilitación o en una fundación. ¿Cómo te moldea cómo te moldea aquel, cómo te moldea el que acaba de llegar, el líder, el terapeuta? ¿Cómo te moldea tu vida? O sea, y eso es lo que te hace permanecer. Pero cuando tú huyes de eso, pues hermano, le toca regresar. Y es que la Biblia lo dice, nunca sacaron a Egipto de su corazón, siempre lo tuvieron y siempre miraron su entorno y siempre el culpable fue Moisés. Aún en la rebelión de Coré se levantaron y dijeron, no, es que tú quieres el sacerdocio y quieres todo, nosotros también. Y Coré y la tribu de Coré eran coatitas también. Gerson, Coa y Merari, los hijos de Leví. Ellos no estaban pidiendo nada extraño, ellos también tenían el sacerdocio. Pero usted les dice, ¿yo qué tengo contra ustedes? Nada. Siempre venís buscando, ¿no? Todos aquí tenemos los mismos privilegios.
¿Cuál es el privilegio? El privilegio de restaurar nuestras vidas. Es que nadie te lo está impidiendo. Vos mismo, desde tu parte interior, es el que impedís permanecer en el programa. Es que esa palabra permanecer no es yo me quedo 18 meses y ya, no. Es vivirlo de tal manera que ese modelo lo cargues por el resto de tus días. O es que te están enseñando a fumar, o es que te están enseñando a robar, te están enseñando a mejorar como ser. Y ese es el permanecer en el programa. Así que tengamos mucho cuidado. Estás pasando por un desierto en este momento, dale la gloria a Dios. No pelees con la comida, no pelees con Moisés, no pelees con el entorno. Solamente saber sobrellevarlo y salir del desierto y empezar a ver la fundación como un aliado para tu vida, como una formación que te están dando y te están diciendo aquello que te incomoda. Y algún día estarás agradecido. Pero si peleas contra eso, vas a vivir en un desierto todo el resto de tu vida. Y te vas a arraigar, y se lo digo yo por pura experiencia. Porque a mí me duele decirlo, pero tengo que decirlo. Hay gente que me recibió a mí y hoy día están en una fundación todavía. Es increíble que hayan pasado 30 años y hayan recorrido todas las fundaciones, han sido vendedores de bolsas, han sido terapeutas, de todo han vivido en esto y no han podido consolidar nada en su vida. Y se enseñaron tanto a esta vida que ya les es difícil salir y enfrentar la sociedad. A eso soy yo los que llamo verdaderamente antisociales. No soportan la sociedad, se enseñaron a la fundación y eso no, mano, el desierto solamente es un molde. Ellos que veían el problema, pero Dios les puso aire acondicionado de día, la nube, porque la Biblia lo dice, una nube los guiaba, o sea, iba tapando el sol y ellos no, una nube grandísima. Imagínense cuando después una nube, como de pronto está hoy aquí en el 30, que está oscuro, el sol no ha podido salir en todo su resplandor, así andaban ellos caminando en el desierto. Y como en el desierto baja la temperatura tanto, de noche dicen que hasta 0 grados o tal vez menos, una nube de fuego los acompaña, o sea, les puso calefacción. Y solo tenían que levantarse y ni siquiera prender un fogón de leña ni nada, no, solo cogían el maná y se lo comían. Esas características nos suceden a nosotros a diario y tal vez nosotros no las vemos. Hay otro que está ya cortando leña y otro quemándose las pestañas para servirte el sancocho. Oh, sí, pero tu parte humana y carnal dice, no, pero es que aquí yo pago. No, es que Dios le da la provisión a tu familia para que paguen y así se va armando una cadena de bendición. Y cuando vos sos agradecido con esas cosas, se arma esos eslabones maravillosos en tu vida. Pero cuando vos miras desde otro punto de vista, tus cielos están desorganizados y no puedes organizar tus ideas. Y con todo peleas y con todo argumentás. Y lo más tenaz que me da a mí, en estos días me encontré un personaje que estuvo allá proyectando en la calle. Y se corrobora una vez más. El culpable es el apóstol. El culpable es doña Mónica. El culpable es el programa. El culpable es Felipe. El culpable es Cristian. Hermano, eso es verídico. Pero cuando están en el programa, yo lo vi y decía, hola, padre, ¿cómo estás, padre? Diciéndole al apóstol, padre, madre. Hermano, no están viviendo de corazón. Solo estaban esperando el momento para consumir y empezar a buscar responsables en su entorno. No permaneció en el programa. No lo vivió. El pastor Pedro murió hace 14 o 15 años atrás, con el que yo compartí 5 años. Y yo ya llevaba como 7 años en este pueblo, cuando fui a visitarlo antes de morir. Y dije, pastor, mi respeto, y le agaché la cabeza. Aquí le traigo este pan, hermano. Y a mi mamá y a mi entorno siempre le dije, agradecido con ese hombre porque me dijo la verdad en mi cara. Recaídote.
gravetón, y así voy despertando yo. Amén. Entonces eso es lo que te hace permanecer en un programa. Así que muchas gracias, Felipe, gracias, Apóstol, gracias a Amén. todos. Gracias, Pastor Luis. Creo que hay unos aportes que iban a dar. Tiene una mano levantada. Sí, señor. Buenos días para todos. Bendiciones, espero que estén bien. Aquí desde la sede del Vergel. Y pues nada, deseándoles a todos bendiciones. Que si se decir unas cuantas palabras que más que tecnicismo, pues lo hago además desde lo vivencial, porque pues permanecer no se trata de no sentir cansancio ni tentación, sino de no obedecer eso. O sea, es incómodo, sí, claro, porque aquí no se trata de estar bien siempre, sino de resistir lo suficiente como para descubrir que estamos cambiando. Y ese cambio no se da en los momentos bonitos, sino en los días en los que nada parece avanzar, pero pues no retrocedemos, ¿sí? Todos quieren lo bueno, libertad, estabilidad. Las fundaciones quieren reírse, salir para sus casas del todo. Queremos respeto propio, pero muy poco estamos dispuestos a pasar por el proceso que necesita para conseguirlo, porque duele y parte el alma, porque cansa, porque muchas veces parece que nada funciona, pero eso es precisamente lo que valía que vamos por el camino correcto. Si fuera fácil, cualquiera lo haría y no se llamaría recuperación, se llamaría comodidad, porque es que no estamos luchando por sobrevivir solamente, estamos construyendo algo que nunca antes pudimos sostener. Y obviamente todo lo nuevo genera resistencia, pero es esa presión la que está moldeando nuestro carácter. Si hoy sentimos que nos cuesta, que estamos al límite, que todo dentro de nosotros quiere escapar, es porque estamos en el punto donde empieza la verdadera transformación. Nada se construye sin fracturas. O sea, lo que estamos haciendo tiene mucho sentido, aunque todavía no se vea todo el resultado. Porque es que estamos rompiendo con patrones de adicción, estamos rompiendo impulsos, estamos avanzando cuando antes nos quedábamos. Esa es la diferencia. Eso es permanecer. Y permanecer no significa que todo esté saliendo bien. Vuelvo y repito. Es porque a pesar de que todo no va como esperamos, decidimos quedarnos, decidimos insistir, reconstruirnos aunque duela, porque hay algo mucho más grande que solamente dejar de consumir. Se trata de volver a creer en nosotros mismos. Y si llegamos hasta aquí, si aguantamos lo que parecía insoportable, entonces no nos estamos rindiendo, estamos madurando. Ahí es donde estamos tomando la forma, estamos convirtiéndonos, porque permanecer en el proceso de rehabilitación no es solo un acto de fortaleza, es también un privilegio que muchos no tienen. Porque mientras nosotros luchamos con nuestras dudas, las recaídas, días grises, hay alguien allá afuera que haría todo por tener la oportunidad que nosotros tenemos hoy. De pronto nosotros no lo vemos, y pues el peso de la rutina, los pensamientos oscuros, el pasado que arrastramos, muchas veces nos nubla la visión, pero estamos aquí. Y eso ya es un paso que muchos allá afuera no han logrado dar. No se trata de compararnos, obviamente, para minimizar lo que sentimos, sino de entender que cada día en ese proceso es un terreno ganado. Porque es que estamos en un lugar donde podemos reconstruirnos, donde podemos hablar, sanar, volver a empezar. Mientras otras personas solamente sueñan con salir del fondo, nosotros estamos en medio de la posibilidad de cambiar nuestra historia. No hay que luchar solamente por lo que nos falta, sino por lo que ya tenemos, por ese espacio, por ese intento, por las personas que nos rodean. ¿Sí? Hay que luchar por la versión de nosotros que todavía no conocemos, pero ya estamos formando. Hay que
Parece que está fallando la señal a Arwin. Pues como él decía, permanecer no es que permanezca un entorno de la misma forma, sino que nosotros podamos tomar una forma y que nosotros vayamos viviendo ya en una condición distinta, donde ya nosotros no dependamos de las mismas cosas, donde primeramente sepamos que dependíamos de unas cosas. Había unas cosas que ya nos dominaban a nosotros y que ahora debemos dejarnos dominar de otras cosas. Y lo que más le duele a una persona es que le digan, usted estaba dominada por esto. Porque entonces le va a decir, ¿quién? ¿Yo? Le va a decir, no, pero ¿cómo así si yo hacía lo que yo quería? Pero alguien que depende de algo no hace lo que quiere. Por eso de las cosas que más me gustaban a mí la primera vez que conocí una fundación era cuando me dijeron, no, es que usted no decide por usted mismo. Y yo llegué mal, pero seguía pensando que yo sí decidía por mí mismo, que yo tenía libertad. Y no veía cuando me ayudaban a llegar a esa libertad, sino que pensaba que era yo. Estaba llegaba a una fundación obligado y decía que ya estaba cambiando, recién llegado. Entonces pensaba que no dependía de nada. Y sí dependía de cosas que me tenían a mí dominado y simplemente hay que cambiar la dependencia porque la droga pensaba por la persona. Cuando el efecto se iba disminuyendo, la droga pensaba por la persona. Y la droga pensaba por la persona, el sentimiento piensa por la persona. Y si el proceso piensa por una persona, pues ahí ya la persona no sale de la fundación, sino que se lleva a la fundación. O sea que ahí donde no importa si tiene que hacer un tiempo más, ahí es donde la persona ya no se pone a mirar que está en un lugar y que la están llevando a que dependa de algo, sino que ya la persona busca depender por sí misma de algo que lo lleve a tener otro estilo de vida. Entonces, en esa permanencia, pues como decía el apóstol, la permanencia es un milagro. Pero porque ella no está orando la droga, sino que ya digamos que se le empieza a dar un lugar a ese poder superior, se le empieza a dar un lugar a las personas que les corresponde el manejo de ciertas situaciones internas de nosotros. En una fundación, cuando yo vi que tenía que hacer el proceso, lo primero que yo hice para pensar cómo iba a permanecer, pues fue buscar a otras personas que permanecían y decirles qué es lo que me toca hacer. ¿Aló? ¿Listo, Arben? Ay, qué pena, Melier, es que se me cayó el Hágale. wifi aquí. Qué pena. No, no, solamente quería cerrar pues mi aporte, pues, mm, agregando pues que la mayoría de personas no hablan de esto, sino que, o sea, lo mismo que decimos referente a ese proceso que quebranta el alma, a ese proceso que rompe el alma, sí, como el eslogan de proyectando que las cosas fáciles no forman el carácter. Casi nadie habla de esto, de que cuando uno empieza a sanar
pues obviamente uno también se siente muy vacío porque pues no hay la misma euforia de antes ni la claridad del futuro, ¿sí? O sea, solamente hay incertidumbre, pero ahí es donde uno tiene que decidir. ¿Me voy porque sé quién soy sin mis heridas o me quedo porque empiezo a conocerme de verdad? Exponerse a esa incomodidad, porque lo importante es aguantarse cuando las cosas están movidas, ¿sí? O sea, me parece importante decir que, o sea, aceptar la sanación es una convivencia diaria con uno mismo, que nadie nos enseña a nosotros lo difícil que es sostenerse sin validación, sin que nadie nos diga, vas bien, sin que todo el tiempo tengamos una razón emocional para continuar. Pero justamente ahí donde solamente quedamos con nosotros mismos es cuando empieza a nacer algo real. Entonces, sí, permanecer es duro, pero pues también es un acto de dignidad. Eso se llama respeto hacia uno mismo. Y eso no necesita aplausos. Es mirar todo lo que pudimos usar como excusa para rendirnos y no rendirnos, aunque nadie lo vea y que nadie lo entienda. Porque en el fondo la permanencia no es solo lo que hacemos, es la persona que decidimos ser cuando nadie nos está mirando. La otra yo le decía, el diamante es solo carbono sometido a una presión insoportable. ¿Sí? Ahí no hay atajos ni alternativas. O sea, el brillo surge de la opresión externa, ¿sí? De la opresión externa y extrema. Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, de la tensión que fuerza nuestro proceso, nos convierte en algo indestructible, ¿sí? Y a ver, el peso del desafío es condenarnos a la fragilidad, porque es que la resistencia no se hereda, ni se improvisa, o sea, se forja y ese proceso es doloroso y no hay transformación sin carga, sin sufrimiento. Entonces, me parece importante este tema, mi líder. Muchísimas gracias por la oportunidad y ahí les cedo la palabra. Gracias. Amén. 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 Gracias. Gracias, Darwin. Pues, entonces la idea es que en este tema nosotros nos quedemos con la idea de que, de que no le podemos cambiar la forma a algo y esperar que nos siga dando la misma calidad, que nos siga dando, digamos, los mismos resultados. La idea es como no ahorrarnos los esfuerzos que tenemos por delante en el proceso para conseguir los cambios que de verdad nos van a hacer recobrar el sentido sobre la idea de permanecer en el proceso. O sea, la idea es que no, digamos, no perder ese enfoque en que tenemos que hacer las cosas de la forma en la que debemos hacerlas para que puedan mostrar un cambio. Porque como yo les dije al principio, pues uno permanece más fácil donde uno ve que van habiendo transformaciones, que van dando cosas nuevas, a yo permanecer en algo que yo mismo veo como una rutina, pero que en el fondo yo estoy causando cuando no doy los pasos como me dicen. Entonces ahí es donde yo busco culpables, digo, no, es que esto no sirve, pero pues de pronto porque no le estoy haciendo la inversión que me mandaron a hacerle. Y ahí es obvio que va a perder la utilidad que tienen las recomendaciones que me están haciendo cuando yo no las aplico de la forma que es. Entonces, yo creo que para eso es que a nosotros nos llevan a un lugar en donde hay alguien que nos empieza a evaluar la conducta, donde nos empieza a llenar, digamos, unos vacíos
en nuestra funcionalidad, en lo que nosotros hacemos diariamente, en lo ocupacional, en lo espiritual, para que nosotros podamos permanecer en algo, porque si nosotros no le demos sentido a nada, pues nosotros no vamos a permanecer en nada. Le demos más sentido a la droga, que sabemos que si nos la fumamos algo nos hace en la cabeza. Pero pues no le demos sentido a la sobriedad si no nos hace nada a nosotros. Pero pues eso pasa cuando también no la aplicamos de la forma que es. Entonces, pues yo creo que eso es lo que motiva de verdad la permanencia. Porque pues si nosotros, alguien nos habla de permanencia, pero nosotros no la aplicamos, nosotros igual la mente de nosotros va a seguir juzgando. La mente de nosotros, como sea, es un motor que sigue pensando, que sigue diciendo esto es verdad, esto no. Y pues si nosotros no estamos aplicando algo, es como el que se para, es como el que se sienta en la gradería de la cancha a decirle a los jugadores, todos son malos, tan mal que juega. Y a veces así juzgamos el proceso. Cuando no estamos metidos, cuando nos dicen, usted está en la fundación, pero no es empacado. O sea, que está de espectador, pero no está haciendo el proceso de verdad. O está escuchando, pero no está entregando. No está poniendo en manos de las personas que están para guiar ese proceso. No está siendo, digamos, sincero. No está teniendo disposición. Y pues si no tiene disposición, ¿cómo le va a agradar el proceso? ¿Cómo se va a llenar si no come? ¿Cómo se le va a quitar la sed si no quiere tomar el agua? Entonces, viéndola, no es lo mismo. Entonces, yo creo que nosotros debemos permitir que el permanecer tome sentido en nosotros, buscar la manera en la que nos empiece a nacer una disposición por medio de las cosas que nos están brindando. Entonces, muchas gracias a todas las personas que hicieron su aporte, gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, a todas las personas que están buscando una forma de permanecer, y así nosotros no veamos a veces claridad en eso. Nosotros para eso tenemos personas que van un poquito más avanzadas para que nos enseñen a permanecer y nos lleven a veces a lo que no queremos oír, pero que es la realidad de nosotros y que es ese principio que nosotros tenemos que vivir para poder salir de donde estamos y vernos en otro lugar después. Entonces, gracias a todas las personas. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, con un nuevo tema. Esta escuela de sabios. Bendiciones para todos.